En primer lugar, bueno, yo soy Noemí Belmonte, soy la presidenta de la Asociación de Archiveros de Andalucía. También trabajo para la empresa Indra y llevo ya 25 años trabajando en el entorno electrónico de la gestión documental. Y las tres ponencias que queremos aquí explicar hoy, pues quieren transmitir algunas de las claves que nosotros consideramos importantes para la adaptación a lo que es el entorno electrónico. Una, la práctica archivística; otra, la cooperación a través de la comunidad de práctica; y otra, a través de la innovación. Para ello vamos a presentar tres ponencias. Os voy a presentar a los ponentes para que después no se tengan que volver a presentar. La primera va a ser de comunidades de práctica, de una experiencia que estamos haciendo en la asociación, que es María Ibáñez, que es archivera de la Delegación Territorial de Empleo y Conocimiento de la Junta de Andalucía, en Córdoba. Una segunda ponencia que haremos Gemma Martín, que es jefe de proyecto de la gestión documental del Ayuntamiento de Málaga y también de la Junta Directiva de la asociación, y yo misma, que ya me he presentado, sobre una práctica archivística que ahora se hace fundamental en el entorno electrónico, como es la identificación y la valoración documental. Y por último, va a hacer Carlos Villalobos, que es del Centro... del Centro de Arqueología Subacuática, que nos contará un proyecto muy interesante que han hecho con la utilización de inteligencia artificial para hacer la indexación probabilística de todo un fondo documental. Se llama el proyecto Carabela y él hará la presentación. Y sin más, pues va a empezar María del Mar. Buenas tardes. Gracias por venir a esta ponencia, que quiere también un poco hacer hincapié en la labor que las asociaciones profesionales podemos hacer en el tema de la innovación, en este caso también haciendo uso de una fórmula de trabajo colaborativo como son las comunidades de práctica. En noviembre de 2018 se toma posesión la nueva Junta Directiva de la Asociación de Archiveros de Andalucía y en nuestra primera jornada, reunión, planteamos la posibilidad de establecer una vocalía nueva, que es la de comunidades de práctica, y que recayó en la persona que les habla. ¿Por qué? Pues varias causas nos llevaron a establecer esta vocalía. Bueno, debo decir, para un poco decirles que las comunidades de práctica son una forma de trabajo en grupo que después pasaré a explicarles con más detalle. Por un lado, una de las ideas que pusimos sobre la mesa es que la profesión de archivero es una profesión solitaria. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en muchas ocasiones. Los técnicos de archivo trabajamos solos en nuestros archivos. Hay otro tipo de personal también, pero como técnicos de archivo estamos solos. Yo en mi delegación trabajo en un archivo central de una delegación en Córdoba, de una consejería de la Junta de Andalucía. Tengo pocos compañeros homólogos. ¿Por qué? Porque las plazas de los archivos en muchos casos están desiertas o no están creadas. En otros casos están externalizados los servicios de gestión documental y hay veces que no tenemos comunicación unos con otros. Entonces, una idea que nosotros queríamos poner sobre la mesa es que las asociaciones son puntos de encuentro entre profesionales, aparte de los demás objetivos que puede cumplir una asociación. Otra idea que pusimos sobre la mesa es que durante estos años, por fortuna, se ha asistido a un proceso normalizador muy importante. Han emergido normas de todo tipo que regulan la gestión documental, que son fantásticas, porque yo empecé en esta profesión hace muchos años y entonces no había muy poquito a lo que pudiéramos acogernos. Hoy por hoy, por fortuna, hay muchas normas, pero la norma se interpreta y, por desgracia, se aplica de muchas maneras distintas. Hay que normalizar también la práctica profesional, que todos lleguemos a un consenso sobre cómo aplicar una norma.
Otra cuestión, pues que la asociación sea proactiva en la detección de carencias y también en el desarrollo de soluciones. Con lo cual, pues con esta idea sobre la mesa planteamos esta posibilidad de establecer la vocalía de comunidades de práctica. ¿Qué es una comunidad de práctica? Pues como están viendo en la transparencia, un grupo de personas que de manera voluntaria y autoorganizada comparten su práctica profesional con la finalidad de producir conocimientos y aprendizajes útiles para responder a problemas y desafíos comunes relacionados con sus intereses y contextos laborales. Son grupos de trabajo eminentemente prácticos, que además tienen una relación de socios interpares, es decir, de igualdad. No son grupos de trabajo que vengan desarrollados desde la organización y donde la jerarquía de los miembros dentro de la organización se deja de un lado, porque lo que nos interesa es que haya un diálogo fluido y sea un grupo de trabajo totalmente horizontal. Lo que tiene que tener una comunidad de práctica es un tema generador, se hace para algo y tiene que tener una serie de características. Primero tiene que ser un tema concreto, no podemos desviarnos del tema, sino que tenemos que tener un objetivo muy claro, que es generalmente un problema que nos encontramos en nuestra práctica diaria. Además, tiene que tener un interés compartido. Las personas que participan de esa comunidad de práctica están interesados unos como otros en resolver ese problema, porque estamos viendo que se lo tropiezan cada día en su punto de trabajo. Es necesario también que suponga un avance práctico, es decir, pues que dé lugar a un protocolo, a un programa, genere un producto que se pueda aplicar en la práctica. Y, por otro lado, que invoque el conocimiento y la experiencia de las personas reunidas. ¿Por qué? Pues porque las comunidades de práctica dejan al descubierto dos cuestiones importantes. Dos cuestiones importantes. Por un lado, la emergencia del conocimiento. Hay grandes nichos de conocimiento en nuestros puestos, en nuestros centros de trabajo. El que sabe de un tema es el que lo trabaja día a día y muchas veces no somos conscientes de ello. La organización, para paliar este tipo de problemas, muchas veces lo que nos organiza son unos cursos fantásticos que a todos nos vienen súper bien, vienen unos expertos estupendos, que verdaderamente aprendemos mucho, pero cuando nos volvemos a sentar en nuestro puesto de trabajo, muchas veces el problema sigue estando ahí. Entonces tenemos que aprovechar esos conocimientos que tenemos de la práctica profesional para solucionar nuestros problemas. Otra cosa que pone de manifiesto las comunidades de práctica y es la incomunicación. Y sobre todo, como ya os digo, por lo menos en mi experiencia profesional, que trabajamos muchas veces muy aislados. Y es que hay personas que aisladamente intentan dar lugar a soluciones en su punto, aisladamente. Entonces, a lo mejor, pues, hablan con el departamento de informática, dan con un departamento de informática estupendo y entonces pues trabajo y encuentro una solución para este problema. Y se la paso como mucho a mi compañero que trabaja en la provincia de al lado, pero no se dan soluciones globales que nos puedan servir a todos. Y que es algo que busca la comunidad de práctica, para que la organización lo asuma, esa solución que estamos dando los propios profesionales. La experiencia en Andalucía parte del Instituto Andaluz de Administración Pública, que en 2017 pone en marcha un programa que se llama En Comunidad la Colaboración Expandida, que está llevado adelante por José Ignacio Artillo y Elisa Rodríguez Higuera, y que quiere promover la formación de estos grupos de trabajo en Andalucía, en todos los ámbitos de la administración andaluza. Para ello forman una especie de cursos, convocan una especie de cursos que ellos llaman talleres semillas. Yo asistí el año pasado, a primeros de año, a uno de ellos. Lo primero que te dicen es que lleves ya pensado un problema, un obstáculo, algo que te encuentres en tu práctica diaria profesional y que pudiera ser solucionado, consensuado con otros compañeros que no tienen que ser solamente de tu disciplina, también pueden ser
de otros equipos que forman equipos multidisciplinares. Yo allí encontré gente pues, de todas las áreas de la administración. Y así fue como nació Archiva Importa. Archiva es un sistema de información desarrollado por la Junta de Andalucía que pretende una gestión integral de los documentos y de los archivos de titularidad y o gestión autonómica. La herramienta está bastante avanzada y está técnicamente muy desarrollada, pero tiene un problema que es heredado, y es que necesitamos importar o ingestar los datos de las descripciones previas a la implantación del sistema en nuestro archivo, y que esto tenemos que hacerlo de una forma automatizada y que se pueda ingestar de forma masiva. Porque antes de Archiva lo que teníamos eran bases de datos y tablas en otros programas, y ahora hay que incluirlo en el sistema. La cuestión se agravó un poco. Bueno, la Archiva ya en este objetivo, en el plan estratégico para la cultura en Andalucía en 2007, ya uno de los objetivos era la migración a Archiva de bases de datos y la informatización de los instrumentos de descripción. Pero hasta ahora no se ha creado una herramienta que de verdad nos sirva a todos para hacer esta operación, y que es lo que es nuestro objetivo concreto en Archiva Importa. La solución que estamos buscando, porque además la Junta de Andalucía trabaja con software libre y en muchos casos las bases de datos y las tablas estaban en programas de software comercial. Lo que estamos haciendo es desarrollar una tabla tipo con los elementos de ISAG que se pueda ser abierta en un access en remoto. No tiene que tener el archivo access, sino solamente que podamos utilizarlo en remoto, porque lo que queremos no es usar el programa, sino extraer los datos que tiene ese programa. Incluirlo, rellenar esa tabla con los registros que nosotros queremos, y se ha desarrollado un programa migrador que genera un documento en XML etiquetado con EAD, y cuando en Archiva queremos generar una relación de entrega, importando este documento, pues se genera automáticamente la relación de entrega, y entonces se pueden volcar registros masivamente en el sistema. En lo que fase que estamos ahora mismo es la fase de prueba del migrador. La comunidad de práctica está conformada por archiveros e informáticos, archiveros de todos los tipos de archivos del sistema. Hay directores de archivos históricos provinciales, hay archiveros de delegaciones territoriales, también hay personal del Centro de Atención al Usuario de Archiva, incluso una compañera es de una empresa privada de gestión de servicios documentales. Y ahora pues estamos probando el migrador con idea de mejorar todo lo que sea posible mejorar y ver también si da errores. En esta fase estamos. Paralelamente estamos en comunicación con la superadministradora de Archiva, porque obviamente lo que nosotros queremos es crear una herramienta, pero que esta herramienta sea implementada en el sistema. Si creamos un programa, pero luego en el sistema, en la organización, no lo implementa, pues la verdad que de poco servirá. Lo que queremos es que si esto llega a buen puerto, pues se implemente esta herramienta en la página del Centro de Atención al Usuario de Archiva, de manera que cualquier persona que trabaje en un archivo de la Junta de Andalucía o de titularidad y o gestión autonómica y que tenga Archiva, pues pueda hacer esas migraciones masivas, esas ingestas masivas de datos. Paralelamente, la Asociación de Archiveros de Andalucía quiere promover entre los profesionales este modelo de trabajo colaborativo. Lo estamos haciendo a través queremos hacerlo a través de sesiones formativas que, en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública, les expliquen a nuestros asociados y a todos los profesionales que quieran apuntarse en qué consiste este tipo de trabajo y qué resultados puede dar.
La primera sesión formativa la tenemos el próximo miércoles en Córdoba. Vendrán estos compañeros del IAP a impartirla y la verdad que es para 20 personas y ahora mismo pues ya tenemos casi el cupo cubierto de solicitudes. Por otro lado, y para facilitar también una comunicación de doble dirección entre nuestros asociados y profesionales, hemos puesto en marcha el foro Docomum. Es un foro que puede darse de alta cualquiera, no hace falta que sean asociados. Para que, bueno, planteemos nuestros problemas, aparte de publicitar nuestras actividades y tal. Y que sirva también de herramienta para las posibles comunidades de práctica que se puedan crear, para que puedan tener un espacio comunicativo entre ellos. Y ya para terminar, solamente les voy a decir que esto no es un camino de rosas, que sabrán que los trabajos en equipo, pues a veces hay personas que colaboran más, otras que colaboran menos, y que a veces hemos tenido también dificultades para encontrar el interlocutor válido en la propia organización que nos solucione o que nos de información sobre algunas cuestiones. Pero aparte de esto es muy enriquecedor, hay un gran intercambio de información y de ideas y busca soluciones globales. Y yo les animo a participar en este modelo de trabajo. Muchas gracias. Bueno. Un segundo. ¿Qué era? ¿Dónde está? Bien. Y ahora le Dale F5. aquí. Presentación con diapositivas del principio. Dale aquí. Bueno. Tú tienes comenzamos con la segunda ponencia en la que aquí, ¿no? Bueno, sale un poco la letra. El objetivo de esta presentación es proporcionaros un análisis de la importancia que tiene ahora en el entorno electrónico la valoración documental previa y realizar al mismo tiempo una propuesta concreta de información que hay que recoger en esos estudios de identificación y valoración. Esa importancia viene no solamente por el marco normativo que tenemos fuertemente regulado y que además hay algunas normativas que nos obligan a realizar esa identificación y valoración previa, pero también hay otro marco normativo que tenemos que cumplir y que nos obliga a recoger cierta información que si no es recogida antes en un sistema, pues difícilmente se podrá cumplir con esa normativa. Por otro lado, los entornos electrónicos, y yo que llevo ya muchos años trabajando con sistemas de gestión documental, hemos visto esta mañana con los diferentes proyectos que se están haciendo en diversas comunidades autónomas de proyectos de archivos electrónicos como ARPA, DOCOSUI, Aresta, que sin ese análisis documental, que llamaban análisis documental, pero que en realidad es un estudio de identificación y valoración, no se puede parametrizar o desplegar ese sistema en la organización. Uy, este no es... ¿No lo ha copiado? Bueno, ¿Qué te la pasa? Vete para atrás. No. ¿Qué? Bueno, fundamentalmente, da igual, porque es que no es la presentación. Como todos sabemos, antes la valoración era una fase... Bueno, una tarea, una práctica archivística que se realizaba en la fase de archivo y ahora pues es una tarea que nos obliga, como hemos dicho anteriormente, pues a hacerlo como un requisito previo a la implementación del sistema de gestión documental.
o al despliegue, más bien, del sistema de gestión documental. No podemos establecer o parametrizar una serie en el sistema si no tenemos identificada previamente esa serie, sus tipologías documentales, su asociación al TDNI, porque si no, no podremos intercambiar, sus metadatos de negocio, porque si no, no podremos recuperar. Entonces, hace como un requisito previo ni tampoco si nos ha hecho una valoración, podemos aplicar políticas de retención. Es un requisito previo a la implementación de los sistemas. Vamos a hablar un poco de la importancia de la valoración en la nueva normativa que ha surgido. Por una parte, la ISO 15489 de 2016 habla de que la identificación y valoración es previa a la fase de captura y es necesaria para identificar los documentos que tienes que crear y los niveles de acceso. Y la integra dentro de la fase de creación, previa a la captura de los documentos. En este sentido también el decreto 622 de la Junta de Andalucía, que es muy reciente, habla de que todo procedimiento que se quiera implementar en la Administración electrónica, además de estar simplificado y rediseñado, necesita su tabla de valoración y si no hay tabla no se implementa, hay que hacerla. En el mismo sentido, el Sistema de Información SIA, que te habla de la descripción de procedimientos, vela por la importancia de la valoración y ha creado un nuevo grupo de datos, que es el grupo 7, donde habla de valores primarios, secundarios, acceso, etcétera, y un nuevo perfil de usuario, que es el perfil archivero, que es el que manipula y introduce estos datos. Es decir, que ya dentro de la descripción de un procedimiento es obligatorio dar los datos de archivo. Además de esto, hay una normativa importante que nos obliga a repensar los trabajos de identificación y valoración, porque tienen exigencias normativas nuevas. Vamos a hacer un rápido barrido, por ejemplo, en la Ley de Transparencia. Transparencia habla de la publicidad activa, de la obligación que tienen las administraciones, de publicar de forma activa, sin esperar a que se le pida información, unos determinados datos y documentos. Si no tenemos identificado qué documentos tenemos que publicar en un sistema de gestión complejo con miles de documentos, esta tarea se hace imposible. Por ejemplo, la Ley de Transparencia de Andalucía dice que tiene que estar publicada el acta de pleno. Si este acta no está calificada como de acceso libre y afectada por publicidad activa, no se publicará en la web. Otro caso son la Ley 39 y la Ley 40, que hablan del expediente electrónico y la obligatoriedad de aplicar el ENI a los documentos y expedientes y del archivo electrónico seguro y que tiene que aplicar la normativa del Esquema Nacional de Seguridad. Así, en el Real Decreto ENI, aparte de la información que tendríamos que capturar porque viene recogida en el famoso capítulo 10, también hay otros aspectos que inciden en la descripción, en la identificación y valoración de las series. Por ejemplo, el SIA, Sistema de Información Administrativa. Ahora hay que coger ese código de identificación único del SIA, es necesario para interoperar o para ingresar expedientes o series dentro del programa Archive. Si no tienes ese dato recogido, imposible interoperar. Otro, el DIR3. Ahora las unidades administrativas están codificadas a través del directorio común, que es el DIR3. Entonces, el órgano productor debe ser el código DIR3. Es decir, que esa información tiene que estar recogida. Incluso los temas de conservación. ¿Más fuerte? Otro tema que habla el Real Decreto ENI es el tema de que obliga a cumplir el Esquema Nacional de Seguridad para la conservación de los documentos electrónicos y también para la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bueno, el Esquema Nacional de Seguridad establece un conjunto de medidas que tenemos que aplicar a los soportes a la información, a los soportes de información y al acceso. Y esas medidas tienen que estar determinadas en función de la categorización del sistema. Después, la Ley Orgánica de Protección de Datos también tiene una incidencia importante en la valoración de documentos. Te dice la Ley Orgánica que solamente conservaremos los datos de carácter personal solo el tiempo necesario para los fines que se recaban, para los fines archivísticos. Por una parte, si tenemos datos de carácter personal en un documento, tendremos que determinar qué tratamiento le damos a la información. Si vamos a sacar una lista de aprobados, sabemos que no puede ir el nombre con el primer apellido y el segundo y el DNI completo, entonces hay que hacer un tratamiento de anonimización o una copia parcial auténtica. Y además hay que establecer los plazos de conservación desde el principio, primero porque en el formulario de solicitud ya le tienes que informar al administrado del plazo de conservación de los datos de carácter personal, desde el formulario de solicitud. Y además tenemos una obligación de transparencia que es
el registro de actividades de tratamiento y uno de los campos de ese registro es el plazo de conservación de los datos de carácter personal. Entonces, eso no lo podemos dejar para la fase de archivo. Y ya por último, la Ley de Reutilización de la Información pues te habla de que las administraciones crearán sistemas de gestión documental que le permitan a los ciudadanos la adecuada recuperación de la información. Y para recuperar la información es necesario identificar tanto metadatos obligatorios como los de negocio, pero estos metadatos también pueden servir para crear datasets en los portales de datos abiertos de la Administración. Y todo esto también tiene que estar pensado desde el momento de la identificación y valoración. Cuando hablábamos, preparando esta presentación, precisamente eso con los metadatos de negocio, ahora con toda la aplicación y la adecuación al ENI, las transferencias a Archive, hablamos de unos metadatos mínimos obligatorios y no estamos olvidando de que los metadatos de negocio, esos metadatos específicos que identifican a los expedientes y agregaciones y a los propios documentos, son los que van a servir después en fase de archivo para difundir. Bueno, también sirven en la propia tramitación, lo que pasa es que normalmente los usuarios acceden a los documentos a través de sus aplicativos de negocio, pero en la fase de archivo esos metadatos de negocio son los que se van a poder, son los datos que van a servir para hacer una difusión para un investigador, como ahora se va al documento en soporte papel a un archivo. Toda esta normativa, como hemos podido ver, bueno, pues incide en que en los estudios tradicionales que hacíamos de identificación y valoración tenemos que incluir mayor información, no solamente de la serie documental, que era el objeto de los estudios de identificación, sino entra como principal novedad un nuevo objeto al que estudiar, que es el tipo documental. A nivel de información de serie, aparte de la información general que siempre se recoge en cualquier estudio de identificación y valoración de serie, de fechas extremas, volumen, historia de contexto, normativa aplicable, etcétera, hay que recoger el código SIA, o en su defecto, si no está dado de alta en SIA, el código de cuadro de clasificación, puesto que va a ser un campo que se va a utilizar dentro del esquema de valor que te da de clasificación del expediente cuando vaya a un intercambio, el código DIR del órgano productor, la fase del procedimiento, que es bastante importante en procedimientos que son muy grandes, porque a la hora de implementar un sistema puedes dividirlo, lo que nosotros los archiveros conocemos como subseries, porque después de introducir, si son procedimientos que tienen fases con mogollón de tipologías documentales, no es lo mismo tener una serie de 500, un expediente de obra de 500 tipologías que subseries con menos agrupaciones de tipologías documentales. Sí. También hay que recoger datos sobre seguridad y en esto es importante, sobre todo para algunas organizaciones, como tarea previa a esa identificación y valoración, hacer una clasificación de la información. Como sabéis, el acceso es libre si no afecta a la seguridad del Estado. Entonces, en lo que es la Administración Pública, antes que nada de hacer un estudio de identificación y valoración, hay que clasificar la información si le afecta la ley de secretos oficiales, porque esa información va a tener un tratamiento, está legislado por determinada normativa y va a tener un tratamiento totalmente diferente. Incluso en soporte papel hay que guardarla incluso en cajas fuertes y bueno, porque afecta a la seguridad del Estado. Y no se puede hacer sobre esa información ningún estudio de identificación y valoración hasta que haya una autorización de desclasificación. Si se trata de información no clasificada, haremos este estudio de identificación y valoración y adquiere mucha importancia, porque además es un metadato mínimo obligatorio de transferencia, el establecer la categorización de sensibilidad de datos de carácter personal y el nivel de confidencialidad de la información. Pero esos dos datos no los vamos a poder rellenar hasta que no hagamos un análisis a nivel de tipología que integran esa serie. Esto ya lo conocíamos en los estudios de identificación con el régimen de acceso. Lo único que pasa es que también se han incluido en el MSD unos metadatos mínimos obligatorios para la transferencia
como son, bueno, el tipo de acceso, el código de la causa de la limitación o de la causa legal de limitación cuando es restringido, las condiciones de reutilización cuando es acceso libre y la duración de la restricción. Y también es importante que en ese estudio de identificación y valoración pues ya se identifiquen los grupos de usuarios y los roles. En datos sobre valoración, que había cambiado, sale aquí calificación, pero habíamos puesto precisamente valoración anoche, ¿no?, cuando habíamos cambiado. Pues los datos normales que ya se incluyen en los estudios tradicionales de valores primarios, secundarios, dictamen, plazo de permanencia, imprescindibles para la gestión del ciclo de vida y la identificación de los documentos esenciales, indispensables para poderle hacer un tratamiento después. Ay. Bueno, finalmente también los datos sobre metadatos de negocio que llegamos a tener a nivel de expedientes para facilitar la consulta y recuperación de dichos expedientes, independientemente del ciclo de vida, como he dicho al principio de la exposición, porque es importante pensando también en el futuro, en la difusión, y posibilitar la creación de datasets. A nivel de tipo documental, bueno, hay que recoger información general de fase en la que se encuentra y se produce ese documento, el orden, el DIRTRE órgano productor, si es un documento esencial, la tradición documental, el origen soporte, el TDNI asociado fundamental, porque si no, no vamos a poder intercambiar, los metadatos de negocio que pueden existir, que un tipo documental concreto pueda tener un metadato de negocio y que necesitamos diferenciarlo de otro mismo tipo documental. Si requiere firma electrónica, si está afectado por la publicidad activa y demás. También hay que hacer un análisis de los datos de carácter personal que puede contener esa tipología documental y del nivel de confidencialidad de información, digamos, propiedad intelectual, una oferta, por ejemplo, ¿no? Secreto comercial, a lo mejor para la competición, y eso no se puede enseñar a otro proveedor, aunque lo pidieran un ciudadano en un proceso de contratación, ¿no?, otro proveedor, en un recurso, ¿no? Y hacer una categorización tanto de la sensibilidad de los datos de carácter personal como del nivel de confidencialidad de la información. Al final, ¿qué conclusiones sacamos? Y perdonad que hayamos sido así tan rápido, pero es lo que tenemos, ¿no? Que la identificación y valoración documental es necesaria desde la fase de creación previa a la captura, pues condiciona su ciclo de vida y el tratamiento que se va a hacer posterior a esos documentos, que es obligatoria para poder ejecutar las políticas de retención necesarias, si no vamos a tener en el sistema de gestión documental perennemente los documentos y no pasarlos al archivo electrónico. Resulta imprescindible para la implementación del archivo electrónico y también del propio gestor documental para cumplir la normativa. Facilita la identificación de los datos abiertos y también era una reflexión que nosotros nos hacíamos, que inevitablemente esta aplicación para los documentos que queramos pasar de soporte papel a electrónico va a requerirnos la revisión de las tablas de valoración ya aprobadas por las comisiones calificadoras. Y no vamos a poner ningún ejemplo. Venga, y vamos a poner algún ejemplo, pero muchas gracias y perdón. Como decía, trabajo en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en concreto en el Centro de Arqueología Subacuática. Y bien, el motivo de que esté aquí es para presentar un proyecto. Vamos a ir pasándolo así porque me han presentado la otra presentación, que es el proyecto Carabela. Antes hemos escuchado a la doctora Antonia Heredia hablar de la importancia de las matemáticas y los archivos. Bueno, pues vamos a hablar un poco de matemática y de archivo, en concreto de inteligencia artificial aplicada a archivos, pero no a archivos actuales, electrónicos, sino a archivos históricos. Este proyecto Carabela ha estado realizado por un equipo multidisciplinar en el que han participado físicos, matemáticos, informáticos, historiadores, archiveros, paleógrafos,
etcétera, de dos instituciones principalmente, la Universidad Politécnica de Valencia, el Laboratorio de Reconocimiento de Técnicas del Lenguaje Humano y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Y ha estado financiado por la Fundación BBVA durante los años 1997 y 98. Nace de una necesidad del propio Centro de Arqueología Subacuática de localizar toda la documentación referente a patrimonio arqueológico subacuático en Andalucía. Una labor ímproba en un fondo de millones de documentos de archivo en los que hay que ir revisando y que supone un coste humano, temporal y económico bastante alto. La hipótesis de partida que teníamos era si las técnicas de inteligencia artificial podían ayudarnos a dar este salto, igual que las técnicas OCR permiten hoy en día pues, buscar en documentos digitales. Me puse en contacto con el que es coordinador del proyecto, del cual disculpo su ausencia por motivos académicos, el profesor Enrique Vidal, experto en este ámbito, quien, bueno, vimos el reto ese como una posibilidad de trabajar, de afrontar un camino, y para ello creo que la mejor manera es demostrar un poco cómo funciona. Entonces, bueno, lo tenía preparada aquí la presentación, pero vamos a ver. Si entramos en la web de Proyecto Carabela, vamos a ver cómo funciona. Se entra en el demostrador, vamos a entrar aquí. Aquí tenemos el Proyecto Carabela, se creó con una colección de 150.000, que después se quedaron en 125.000 documentos del Archivo General de India del Protocolo de Cádiz, Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Esa colección reúne letras entre el siglo XV y el siglo XIX, que era otro de los grandes retos, porque hasta ese momento nunca se había afrontado un proyecto de esas características. Si nosotros hacemos una búsqueda, por ejemplo, le queremos decir cuántas personas o cuánta documentación existe en el fondo de este archivo de genoveses, relacionado con presencia de genoveses en Cádiz. Perdón, es que he puesto mal, he puesto gene. Vale. Pues rápidamente, esto funciona incluso desde un móvil, la velocidad es bastante amplia. Bueno, vamos a coger. Hemos trabajado con muchísimos contrastes de documentos, en muy malas condiciones, muchos de ellos, para intentar trabajar a la máxima calidad. Y bueno, no sé si veis ahí, porque con esta no me permite ampliar la información. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Veis que se trabaja con este tipo de letras. Podemos trabajar, vamos a hacer búsquedas para no voy a entrar en una parte que es secreta. Evidentemente veis esta clave, pero no la siguiente, que es la parte que forma el Archivo General de India, porque es una documentación bastante sensible. No trabajamos solo con búsquedas simples de términos, sino también con búsquedas complejas, de manera que creamos lo que se llaman unos macros, es decir, una estructura que agrupa varios términos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le queríamos buscar, ¿dónde está aquí? Le estamos preguntando barcos, cualquier tipología de barcos, barco puede ser una nao, una galera, infinidad, y naufragados, que también existe una amplia variedad, naufragado, perdido, ido a pique, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si le preguntamos cuántos documentos existen sobre esa temática, el sistema pues, nos está dando aquí una serie de ellos. Vamos a uno de ellos, por ejemplo. Ahí tenéis un navío, que naufragó, un navío que está naufragado. Es decir, nos permite hacer búsquedas de distintas naturalezas gracias a lo que se llaman las técnicas de reconocimiento formal de la inteligencia artificial y sobre todo a través de sistemas de aprendizaje automático. Esto que trabajan en dos fases estos sistemas. Uno, mediante un reconocimiento formal, que es como si fuera un reconocimiento de imagen de los que se aplican en reconocimiento de la policía, etcétera. Es decir, recoge los caracteres de la palabra y asocia todas las palabras similares, pero después, en una segunda fase, hay un reconocimiento semántico en el cual ve lógica de estructura gramatical dentro de esos textos para poner prioridad. Estos sistemas hoy por hoy no permiten la transcripción. No pensemos que esto es un sistema que permite transcribir.
Si nosotros nos vamos, por ejemplo, bueno, esta letra es bastante fácil, pero si nosotros le pinchamos 2 veces, nos está dando una ayuda a la transcripción, ¿vale? Nos está dando una ayuda a la transcripción el sistema, fuera cual fuera la letra entre el siglo XV y el siglo XIX. Pero no nos da una transcripción. Si nos fuera dando una transcripción tendría muchos errores. Conseguir una transcripción exacta a nivel histórico significa trabajar con colecciones pequeñas y con mucho esfuerzo y por tanto, inversión. Pero sí nos da una cosa que es el nombre tan raro del proyecto, que es una indexación probabilística. Antes habéis visto aquí que cuando yo le pulso para ver qué tipo, me da una relación de términos que podrían ser esa palabra. Bien, estas relaciones probabilísticas lo que me permiten es trabajar con vocabularios amplísimos, con tablas amplísimas, que voy a poder utilizar para muchos fines. Y es lo que, bueno, aquí estáis viendo esto. Yo voy al final porque tenemos muy poquito tiempo, ya me estoy comiendo parte de la compañera. Bien, vamos a seguir para abajo. Bien. Lo que hemos conseguido con el proyecto es crear un algoritmo matemático que sea capaz de leer letras del siglo XV al siglo XIX con un error a la hora de identificar letras de en torno al 60%, que es corregible a la hora de entrenar más el sistema. Cuanto más se entrene, por ejemplo, letras del 19, del 18, prácticamente el error está muy cerca, o sea, mejor dicho, el éxito está en torno al 90%, pero las otras letras hace falta entrenarlo más. Pero una cosa importante es que el apoyo a la transcripción se consigue, el último punto. Nos permite categorizar los documentos, es decir, sin haber visto nadie ese documento, si está digitalizado y se somete a este sistema, vamos a obtener unas listas de palabras que pueden ser utilizadas por el archivero a la hora de metadatar un expediente. Estamos hablando de un salto muy cuantitativo, no solo en investigación, sino en ayuda al soporte de la gestión de los archivos. Y eso quiero que lo entendáis de esa manera. Aparte, por supuesto, nos ayuda a facilitar el servicio al investigador a la hora de encontrar aquellas temáticas que son de interés para su trabajo, para el tema que está buscando, sin perder tantísimo tiempo. En un minuto, nosotros encontramos en todo este fondo documental 400 referencias de naufragio que no conocíamos y en 12 años de trabajo conseguimos 1.400. Se puede comparar un poco la efectividad del sistema y la eficacia de lo que íbamos buscando. Nada más, para no comerme más tiempo de la persona siguiente. Vamos a ver, la colección que hemos creado, la hemos creado con fondo ya digitalizado, tanto cedido por el Archivo General de India como fondo descargado del propio portal Pares. En unas condiciones que hasta ahora nunca se habían utilizado, porque siempre se había trabajado en digitalizaciones de 300 píxeles por pulgada, y nosotros hemos trabajado en 120, y además con unas faltas de contraste, muchísima documentación bestial. Lógico que el sistema tenga un 60% de error en esas condiciones. Podría tener un 60% de éxito, un 40% de error. Mucho menos si las condiciones de digitalización fueran mejores. Muy sencilla. ¿Lo estáis comercializando? No. Este proyecto todavía necesita tiempo. Esto es un proyecto que se ha hecho simplemente para poder ayudar a cualquier archivo que quiera poner esto. Esto no es un software. No es un software que tú puedas tener. Los algoritmos matemáticos no tienen propiedad intelectual. Lo que sí se está en condiciones de poder implementar estas técnicas en cualquier fondo de archivo, sea un gestor tipo Pares, sea un gestor de un propio archivo, para conseguir los resultados de esto, de facilitar ese acceso al servicio. Pero el proyecto sí necesitaría avanzar. El ámbito semántico tiene un futuro bestial. Muchas gracias.